Muy buenos días, estimadas estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase. Vamos a continuar con el estudio del sistema respiratorio y nos vamos a concentrar el día de hoy en enfermedades. Vamos a hablar acerca de dos tipos de enfermedades que dañan y perjudican el sistema respiratorio. Antes de dar inicio a la clase, vamos a orar para poder comenzar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el maravilloso día que nos otorgas. Te damos gracias porque tus hijas, Señor, están en este constante aprendizaje desde sus casas, avanzando, Señor, en este camino de la educación. Te pido que las bendigas, protégelas y bendícelas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar nosotros con el estudio del sistema respiratorio. Estamos terminando ya este tema, ¿no? Hablando propiamente de las enfermedades. Y vamos a tener también un trabajo que realizar con respecto a ello, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar entonces acerca de las causas del cáncer de pulmón, ¿sí? La enfermedad que primero vamos a tratar va a ser cáncer de pulmón y es una enfermedad, como ustedes saben, que hoy en día pues es muy frecuente justamente por el consumo de cigarrillos, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son las causas y las consecuencias de este acto. ¿Correcto? El cáncer de pulmón es el más común dentro de todos los tipos de cáncer, ¿sí? Tanto en número de casos como en el número de fallecimientos, ¿sí? Es uno de los tipos de cáncer que más, eh, con más alto índice de mortandad dentro de todos los tipos de cáncer, ¿correcto? Anualmente muchas personas fallecen por el consumo de cigarrillo debido al cáncer de pulmón. Y no solamente el consumo de cigarrillo es o causa el cáncer de pulmón, sino causa otro tipo de cáncer. Pero el cáncer de pulmón lidera a los demás, ¿correcto? A los demás tipos de cáncer. Bien, veamos cuáles son las causas. Primero, tenemos fumar, ¿correcto? El consumo de cigarrillo causa alrededor del 87% de los casos de cáncer de pulmón. El humo del tabaco contiene muchos químicos mutagénicos como la nicotina, entre otros, ¿sí? Y cada cigarrillo pues conlleva un riesgo, ¿no? La incidencia del cáncer de pulmón aumenta el número de cigarrillos fumados al día, ¿sí? Mientras más uno consuma cigarrillos, más propenso está a contraer cáncer de pulmón, ¿sí? Y lógico, el tiempo de vida pues se va cortando debido a ello. Otra causa por las cuales las personas presentan cáncer de pulmón es el tabaquismo pasivo. ¿Qué es el tabaquismo pasivo? ¿Qué se entiende por ello? El tabaquismo pasivo es de aquellas personas que no son fumadores activos, es decir, que no consumen cigarrillos, ¿correcto? Sino que inhalan el humo del tabaco que exhalan las personas que fuman, ¿sí? El tabaquismo pasivo es la causa del 3% de casos de cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces, no solamente padecen cáncer de pulmón las personas que fuman, ¿sí? Que fuman tabaco, que fuman cigarrillos, sino también las personas que los rodean, ¿correcto? Entonces, nosotros, al estar expuestos a este tipo de personas e inhalar el humo del tabaco que es exhalado por ellas, pues estamos también propensos a contraer cáncer de pulmón, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más provoca el cáncer de pulmón? La contaminación del aire, ¿sí? La contaminación causa probablemente alrededor del 5% de los cánceres de pulmón, porque las fuentes de contaminación son significativos debido al humo de escape que sale de diésel, el óxido de nitrógeno, de los tipos de gases pues, que salen de los vehículos, de la quema de carbón, madera y otro tipo de materia orgánica, ¿sí? Entonces estos elementos, ¿no? Estos gases que son expulsados de diferentes
objetos, ¿no? Como es el caso de los vehículos, el humo de los vehículos, de la quema de carbón, materia orgánica, también son agentes causantes de contraer cáncer de pulmón, ¿no? En otra instancia tenemos el gas radón, que causa un número significativo de casos en algunas partes del mundo, debido a que el gas radón es un gas radiactivo, ¿no? Que escapa de ciertas rocas como el granito, ¿correcto? Y se acumula en los edificios mal ventilados. Y este gas radón, al inhalarse, ¿no? Entrar a nuestro sistema respiratorio, pasando por la laringe, luego por la tráquea, llegando a los bronquios, ¿no? A los bronquiolos, dentro de los pulmones, pues va a empezar a corroer las paredes y genera pues lo que conocemos como cáncer de pulmón, ¿no? El amianto, sílice y algunos otros sólidos también pueden causar cáncer de pulmón si se inhala su polvo, ¿no? Y mayormente esto suele ocurrir cuando hablamos pues de construcciones como obras, ¿no? En canteras, minas o fábricas. ¿Cómo así? Las personas que mayormente trabajan en estos ambientes, ¿no? En fábricas, en minas, están trabajando con diferentes compuestos químicos. Y estos compuestos químicos, entre ellos el amianto, el sílice, entre otros, ¿sí? Botan un polvillo cuando se están utilizando en diferentes ambientes o en diferentes medios. Entonces este polvillo, al ser inhalado, pues nuevamente, al igual que el gas radón, ingresa a nuestro sistema respiratorio y empieza a suceder una serie de reacciones que van a provocar que las células empiecen a mutar de alguna u otra forma, generando tumores y generando consecuentemente lo que conocemos como cáncer de pulmón, ¿no? Por eso es tan peligroso este tipo de ambientes, este tipo de sustancias, ¿no? Y hemos visto que no solamente es fumar es más del 50%, más de la mitad, casi el 90% de cáncer de pulmón es debido al consumo de tabaco, al consumo de cigarrillos, pero también existen otras causas, ¿correcto? Y que es significativo estudiarlas porque nos ayuda también a entender un poco de qué es lo que debemos evitar. Si hay en casa una persona que consume tabaco, pues decirle a esa persona que tenga la amabilidad de salir afuera a consumir lo que tenga que consumir, ¿no? Si le gusta mucho el cigarrillo o el tabaco, pedirle que salga afuera. ¿Por qué? Porque ese humo puede provocar a las personas que están dentro y que no les gusta, ¿no? Que puedan sufrir de cáncer de pulmón, ¿no? Y esto pone en peligro a todas las personas del ámbito familiar, ¿no? Y si están en una reunión, igualmente. Entonces, por ello estamos estudiando todas estas causas, ¿correcto? Muy bien. Así es como se vería un pulmón saludable, ¿correcto? Un pulmón sano, y un corazón lógico sano. Recuerden que el consumo de tabaco y el consumo de cigarrillo no solamente perjudica los pulmones, perjudica todos los sistemas. Estamos hablando del sistema cardiovascular, sistema urinario, sistema excretor, sistema digestivo, ¿correcto? Sistema nervioso. Todo nuestro organismo se ve perjudicado cuando hay un consumo de tabaco, ¿no? Así se vería un pulmón saludable, ¿no? Los pulmones saludables, miren, hasta la coloración rosadita, miren el corazón rojito, ¿no? Pulmones saludables, pero miren lo que sucede cuando hay un consumo de tabaco, ¿no? Cuando hay consumo de cigarrillos, cómo se deteriora, la coloración se pierde, ¿correcto? Hay una coloración negra justamente causada por el humo, ¿no? El corazón también sufre una decoloración, ¿correcto? Hay más riesgo de sufrir incluso infartos por causa del consumo de tabaco, debido a que las arterias y las venas, ¿no? Se ven afectadas, ¿correcto? Recuerden que hemos visto ya enfermedades cardiovasculares y son justamente derivan también del consumo de cigarrillos, ¿no? Del consumo de tabaco, producto de un mal hábito saludable, ¿no? Muy bien. Ok,
¿Qué más debemos tener en cuenta entonces? Las consecuencias, ¿correcto? Las consecuencias del cáncer de pulmón son muy graves, ¿no? Y algunas de ellas se pueden utilizar para ayudar a diagnosticar la enfermedad, como por ejemplo, dificultades con la respiración. Las personas que consumen tabaco normalmente presentan dificultad para poder respirar, ¿correcto? ¿Qué más? Tos persistente. Una persona que fuma siempre va a estar tosiendo, ¿correcto? Porque este humo va a obstruir la tráquea y la laringe, inflamándolas, de tal manera que el paso del aire va a ser mucho más pesado, digámoslo así, ¿correcto? Va a tener mucho más dificultad entrar el aire en nuestro conducto, ¿no?, respiratorio, y por ello es que se produce la tos, ¿no? Se produce la tos debido a la inflamación de la tráquea y la laringe, que se inflaman y pues provocan esta acción de toser persistentemente, ¿no? Tos con sangre, esto ya es un poco más grave, ¿correcto? Es un poco más grave, debido a que ya hay un desgarramiento de las paredes de la tráquea y la laringe, ¿no? Y este desgarramiento pues produce que diferentes vasos sanguíneos se rompan y haya este sangrado, ¿correcto? Dolor de pecho, la pérdida del apetito, ¿no? Y la pérdida del apetito tiene que ver, ¿por qué? Porque el consumir cigarrillos, el consumir tabaco, provoca que la comida tenga un sabor diferente en la boca, ¿no? Si ustedes probarían un caramelo, ¿no? Una persona sana prueba un caramelo, lo prueba dulce, pero una persona que consume tabaco y come un caramelo, no lo va a probar dulce como realmente es el sabor del caramelo, ¿no? Lo probaría un poco agrio quizás. Imagínense solamente con un caramelo cómo cambia el sabor, ¿no? Ahora imagínense pues si hablamos, qué sé yo, de un platito de arroz chaufa o, o de un platito de papa a la huancaína, ¿no? Entre otros aperitivos, ¿correcto? Debido a ello también es consecuente la pérdida de apetito y por ende la pérdida de peso, ¿no? Y una fatiga general, ¿correcto? Ahora, en muchos pacientes el tumor ya es grande cuando se descubre. Esto es lamentable, ¿correcto? Esto es lamentable. Estamos hablando, pues, que estas sustancias que contiene el cigarrillo, contiene el tabaco, ¿no? Son sustancias mutágenas, ¿no? Mutagénicas, que provocan que las células se alteren. Al alterarse la célula, ¿correcto? Va a haber una división incontrolada. Esta división incontrolada provoca que se forme lo que llamamos un tumor, conocido como tumor maligno, ¿correcto? Y la apariencia de este tumor es pues como un cangrejito, ¿correcto? Y este cangrejito pues se le conoce con el nombre de cáncer, ¿no? Ustedes sabrán ese símbolo quizás lo han escuchado en el horóscopo, qué sé yo. Pero bueno, entonces este cáncer, ¿correcto? ¿Qué hace? Irriga vasos sanguíneos para seguir aumentando, seguir creciendo y creciendo, y este crecimiento incontrolado se descubre a veces muy tarde y ya el tumor está grande y eh, no se puede extirpar. Lo peor es que el cáncer, este tumor no queda ahí, sino que al irrigar vasos sanguíneos, entra al torrente sanguíneo, ¿correcto? Entra al torrente de la sangre y viaja. Al viajar, invade otras zonas, ¿no? Por ejemplo, si el tumor estaba en el pulmón, ¿no? Entró al vaso sanguíneo, entró y llegó hasta el corazón, llegó hasta el riñón, llegó al colon, llegó al cerebro, ¿correcto? Y se empieza a multiplicar y genera otro tipo de tumores, ¿sí? A este mecanismo se le conoce con el nombre de metástasis, ¿correcto? Tumores secundarios en el cerebro y en otras partes, ¿sí? O en otras partes. Las tasas de mortalidad son altas. Solo el 15% de pacientes con cáncer de pulmón sobreviven más de 5 años. Es decir, todos van a morir. Simplemente algunos pueden aplazar su
vida un par de años más, ¿no? Con debidos tratamientos, porque el tratar este tipo de enfermedades lleva un costo muy, muy alto, sobre todo en nuestra nación, ¿correcto? Y es muy caro el tratamiento, ¿no? Y a la larga, más te mata el tratamiento en sí que la misma enfermedad muchas veces, ¿correcto? Entonces, por eso solamente el 15% de los pacientes logra sobrevivir unos 5 años más, máximo unos 10 años más, ¿no? Si se descubre un tumor con suficiente antelación, ¿correcto? La totalidad o parte del pulmón afectado puede retirarse quirúrgicamente, ¿sí? Es decir, si el tumor recién está empezando a generarse y ya se detectó, automáticamente el personal médico habla con el paciente y hay una intervención quirúrgica, ¿no? Y esto normalmente pues se combina con uno o más ciclos de quimioterapia y otros pacientes son tratados con radioterapia, ¿no? Con la intención pues de extirpar el, el tumor, ¿correcto? Los pacientes que se curan de cáncer de pulmón, que son muy pocos, pero que han perdido parte de su tejido pulmonar, es probable que sigan teniendo dolor, dificultades para respirar, fatiga y ansiedad sobre el posible regreso de la enfermedad, ¿sí? Entonces las consecuencias son muy severas y muy graves, ¿correcto? Son muy graves, ¿no? Entonces a tener en cuenta todo este tipo, ¿no? Y podemos seguir hablando del cáncer de pulmón, pero estamos resumiendo las partes más importantes, lo más general, ¿correcto? Sigamos. Hablemos ahora del enfisema pulmonar, ¿sí? También vamos a hablar de las causas y las consecuencias, ¿sí? Quiero que vean esta imagen, ¿sí? Este es un enfisema pulmonar, ¿no? Pareciera un pedazo de pastel con pasas, ¿no? Pero esto es un tejido, ¿correcto? Es parte del pulmón de una persona fumadora que tiene enfisema, ¿sí? Tiene enfisema. Miren, estos puntitos negros es quemadura de tejido, ¿correcto? Es deterioro de tejido. Entonces, imagínense todo esto en toda la superficie pulmonar, ¿no? Esto es característico de las personas fumadoras que ya tienen esta enfermedad llamada enfisema pulmonar. Vamos a ver qué es el enfisema pulmonar y por qué es tan grave. El tejido pulmonar sano, en el tejido pulmonar sano, cada bronquiolo conduce un grupo de pequeños alvéolos de paredes delgadas. Ustedes ya saben qué es un alvéolo, ¿no? Ahora, en un paciente con enfisema, estos son sustituidos por un menor número de sacos de aire, pero más grandes y con paredes mucho más gruesas. ¿Qué sucede cuando una persona presenta enfisema pulmonar? Número uno, que la cantidad de alveolos pulmonares que existían se reduce. Y los poco existentes, ¿correcto? Agrandan su tamaño, ¿no? Y las paredes se engrosan. Desde allí ya hay un problema para poder respirar, ¿no? También hay un problema al momento de intercambiar los gases. Y vamos a ver por qué. El área de intercambio de gases se reduce considerablemente y la distancia sobre la cual la difusión de los gases se produce se incrementa, ¿correcto? Recuerden que habíamos hablado cuando tocamos pues la parte de estudio de los alveolos pulmonares que la relación superficie-volumen tenía que ser la adecuada para que haya un intercambio adecuado de gases, ¿no? Esto es decir, que si la superficie aumentaba, si aumentaba la superficie de estos alveolos, es decir, se hacían más grandes, ¿no? El intercambio de gases se iba a reducir y por lo tanto iba a haber problemas en la salud, ¿correcto? Esto sucede cuando la persona tiene enfisema pulmonar, ¿sí? Entonces el intercambio de gases es mucho menos eficaz, ¿sí? Por ende, hay menos oxigenación en la sangre y hay más complicaciones de salud. ¿Por qué? Porque el oxígeno no llega como debería llegar a todas las partes del cuerpo, ¿no? Y empiezan a haber otras complicaciones, ¿sí? Entonces los pulmones se vuelven menos elásticos, por lo que la ventilación es más difícil, ¿no? Característico es que la persona va a estar tratando de respirar mucho más profundo y va a tener dificultad para ello, ¿no?
y va a tener que respirar mucho más rápido también, ¿no? Va a tener una respiración agitada, va a querer tomar la mayor capacidad de aire, pero desgraciadamente sus alvéolos pulmonares ya no tienen la capacidad para realizar este intercambio gaseoso de una manera adecuada, ¿no? Producto de que pues ha sido una persona que consume mucho tabaco, mucho cigarrillo, ¿sí? Muy bien. Ahora, el enfisema no queda ahí, ¿no? Los mecanismos moleculares implicados aún no se entienden completamente. El enfisema es una enfermedad también un tanto rara todavía, ¿no? Se siguen haciendo estudios y hay algunas pruebas de estas teorías, ¿no? Primero, los fagocitos que hay dentro de los alvéolos normalmente previenen infecciones pulmonares porque fagocitan bacterias y producen elastasa, que es una enzima que digiere proteínas, ¿sí? Para matarlas dentro de vesículas formadas por endocitosis. Recuerden que en los alvéolos pulmonares habíamos visto 3 tipos de células, ¿no? Neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y las llamadas fagocitos, ¿correcto? Estas fagocitos son las que nos defienden de infecciones bacterianas, ¿sí? ¿Qué más? Hay un inhibidor enzimático, ¿sí? Llamado A1AT, que evita que la elastasa y otras proteasas digieran el tejido pulmonar, ¿correcto? Porque son ácidos y este ácido pues puede provocar que se deteriore el tejido, ¿sí? Entonces, en los fumadores, en las personas que fuman, el número de fagocitos en los pulmones aumenta. Miren, aumenta. Y el inhibidor, este inhibidor A1AT, que inhibe, ¿no?, que la elastasa y las otras proteasas digieran el tejido pulmonar, ya no funciona, no actúa. Y los fagocitos producen más elastasa. Por ello es que la cantidad de alveolos se reduce, ¿sí? Miren, característica del enfisema es que hay un menor número de sacos de aire, de alveolos pulmonares, ¿no? ¿Por qué? Justamente por esta razón. El inhibidor A1AT, que es como el guachimán, por así decirlo, de un banco, ¿no? Que está en la entrada y impide, ¿no? Te dice a dónde vas a ir, a hacer un trámite, bueno, te deja pasar, ¿no? Entonces, este inhibidor, al ver que hay una mayor cantidad, ¿correcto?, de fagocitos, se altera, ¿no? Y ya no cumple su función, ¿no? Mejor dicho, se aburre, por así decirlo, ¿no? Yo estoy haciendo mi función y el fagocito sigue produciendo más y más y más elastasa. Entonces el inhibidor se satura y la elastasa, junto con otro tipo de proteasas, empiezan a digerir el tejido pulmonar. Empiezan a digerir el alvéolo pulmonar y desaparece, ¿sí? Desaparece el alvéolo pulmonar. Entonces se reducen pues el número de estos sacos de aire donde hay el intercambio gaseoso, ¿sí? Ahora, también hay factores genéticos que afectan a la cantidad y la eficacia de la A1AT, ¿no?, que es producida en los pulmones. Aproximadamente el 30% de las personas que fuman producen que la inhibición de la elastasa y las paredes de los alvéolos se digieran, ¿no?, se debiliten y finalmente se destruyan, ¿correcto? Producto de diferentes sustancias químicas que contienen pues el tabaco, contienen el cigarrillo, ¿sí? El enfisema es una enfermedad crónica, debido a que el daño es a los alveolos, ¿no? Este daño es irreversible, ¿sí? No es que una persona que empiece a llevar tratamiento va a recuperar la cantidad de alveolos pulmonares que tenía, no, es irreversible. Perdieron esos alveolos pulmonares, ¿correcto? Y esto hace que la saturación de oxígeno en la sangre baje y que haya mayores concentraciones de dióxido de carbono de lo normal, ¿sí? Esto trae consigo otras complicaciones, ¿correcto? La sangre por lo general se acidifica, que debería tener un pH neutro, se acidifica, ¿sí? Como resultado, el paciente carece de energía, finalmente pues le va a resultar demasiado difícil hacer tareas sumamente sencillas, como subir escaleras, ¿no?, tomar un vaso de agua, cargar una mochila, ¿no? Y en los casos más leves no hay dificultad para respirar durante el ejercicio,
pero al final, incluso la actividad más leve no se puede realizar, ¿sí? La ventilación es muy trabajosa, lo que conocemos como disnea, y tiende a ser más rápida de lo normal, ¿no? Empiezan a respirar mucho más rápido, como si estuvieran agitados, como si hubieran realizado ejercicio por 2, 3 horas, sin parar. Pero no han pasado pues ni 5 minutos y no han hecho ninguna actividad, ¿no? Pero es producto del deterioro de los alveolos pulmonares, ¿no? En cada pulmón, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver un video, ¿no? Resumen acerca de algunas consecuencias más que trae el consumo de cigarrillo, el consumo de tabaco, ¿correcto? Estemos atentos, por favor. Hubiera dicho, no. Cuando prendes un cigarro, entran a tu cuerpo más de 4,000 sustancias. Muchas de ellas pueden producir cáncer y otras enfermedades. Al inhalar este humo, en pocos segundos, la nicotina, la sustancia que produce adicción, llegará a tu cerebro, en donde empezará una reacción bioquímica que probablemente hará que te conviertas en esclavo del tabaco. Es por eso que aunque tú y todas tus cosas huelan a cenicero, tú decidas prender otro cigarro más. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Pero ojalá lo peor fuera oler a cenicero y lo incómoda que puede llegar a ser tu vida y tú socialmente. Mucho más preocupantes son los daños que ocasiona en tu salud. En la boca, la comida no te sabe igual. Las encías se encogen, los dientes se ponen amarillos, se aflojan y eventualmente se caen. El humo daña por donde pasa, la laringe, la faringe. En la tráquea y bronquios, antes de llegar a los pulmones, se produce inflamación crónica, se forman flemas viscosas que interfieren con el paso libre del aire y dan tos. Los cilios respiratorios, que sirven para remover microbios y residuos, pierden su movilidad. Los pulmones van perdiendo su capacidad de intercambio de aire con la sangre, como una esponja pierde capacidad de absorción. A esto se le llama enfisema pulmonar. El humo del tabaco no solo entra a los pulmones, también llega al estómago, inflamándolo. Ahí puede causar úlceras y gastritis. Cuando las sustancias del tabaco entran a la sangre, nuestro sistema circulatorio también se daña. Los vasos sanguíneos se inflaman y poco a poco empiezan a cerrarse. Además, la sangre se espesa, lo que por un lado impide el adecuado flujo de nutrientes a los distintos órganos y tejidos. Y por el otro, favorece la formación de peligrosos coágulos o trombos. Nuestra condición física se debilita y puede terminar en un infarto de corazón, embolia o hemorragia cerebral, que ponen en peligro la vida y provocan discapacidad. Ahora pensemos en el cáncer, otra de las muchas consecuencias del consumo del tabaco. Solo se necesita una célula, solo una, para empezar un tumor y con él una terrible pesadilla. Por ejemplo, en la boca, cualquier región es sensible al cáncer. En la laringe se da uno de los más conocidos, afectando las cuerdas vocales. ¿Tú qué te crees, Superman? No lo hagas. Yo también me creí Superman y me pasó. El más frecuente y preocupante es el cáncer de pulmón, que se puede esparcir rápidamente a otras partes del cuerpo, como el cerebro y los huesos. Y así, el tabaco puede producir cáncer en las vías urinarias, en la vejiga y en el riñón, en el páncreas, en el hígado, en la médula ósea
en el estómago. Como los tóxicos viajan por la sangre, prácticamente no existe un órgano que no sea afectado por el tabaquismo. Y tienes que estar consciente, no solo te afecta a ti, sino a cualquier persona que, aunque no fume, respira el humo del tabaco ajeno. Afecta incluso más al bebé que se está formando. Así es que piénsalo bien, que no te engañen. Esta es la decisión que más puede afectar tu cuerpo, tu salud y tu vida. El tabaco te convertirá en esclavo de una de las drogas más adictivas que existen. Así es que sé y vete inteligente. No, gracias. No fumo. Vive libre sin tabaco. Muy bien. Hemos visto algunas otras complicaciones que conlleva el consumo de tabaco y de cigarrillo, ¿no? Úlceras, gastritis, consecuencias a nivel de salud, impotencia sexual, ¿no? Riesgos de embarazo, ¿correcto? Producto del consumo de tabaco en mujeres o de mujeres que han inhalado, ¿no? Han estado cerca de personas que consumen tabaco y han inhalado este humo exhalado, ¿correcto? Pueden llegar a un aborto prematuro, ¿no? Sin que ellas lo hayan inducido, ¿correcto? Existen muchas más complicaciones, ¿no? Dentro del consumo de tabaco. Y lo curioso de estas sustancias es que dentro de una cajita de cigarrillos, ustedes van a notar que al reverso hay una propaganda, una mini propaganda, por así decirlo, ¿no? Un eslogan que dice, el consumo excesivo de tabaco produce cáncer de pulmón o cáncer de boca, y no necesariamente tiene que ser un consumo excesivo. Estas sustancias contienen altas sustancias químicas, alta concentración de sustancias químicas que a la larga inducen a que las células se alteren, muten, provoquen tumores y posteriormente pues provoquen lo que conocemos como cáncer. ¿Correcto? Entonces, tengamos mucho esto en cuenta, ¿no? Ustedes son señoritas y de repente en casa hay una persona que consume tabaco, entonces transmitirle esto para evitar pues que cualquiera de los miembros de la familia puedan sufrir y sean, ¿no? Esclavos de, primero del tabaco y luego esclavos de una enfermedad muy trágica. Muy bien, estimadas estudiantes, hemos llegado a la parte final de esta sesión. Ya vamos a tener una actividad que realizar y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho y Dios los bendiga.